Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Analicemos la lección número 1 de la guía de estudio de la Biblia para este nuevo trimestre, titulada La creación y la caída. Está con nosotros la hermana Amalia Agüero, directora del Ministerio de Esposas de Pastores. Como usted sabe, hermana Amalia, se nos avecina una próxima campaña evangelística. Claro que sí, pastor. Es la campaña Compartiendo Esperanza, Jesús viene. Y es de octubre 20 al 27. Usted ha estado durante muchos años en la conferencia de New Jersey liderando el Ministerio de las Damas. Quisiera darle a nuestras damas de la conferencia de New Jersey unas palabras de especial interés en nuestra campaña de octubre 20 al 27. ¿Cómo no, pastor? Las damas tienen como cosa natural el poder compartir, el allegarse a la gente, el poder tener un contacto más directo con la gente. Y eso debemos aprovecharlo, queridas hermanas, para que nosotros podamos compartir con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, la palabra de Dios, pero específicamente ahora, invitarlos para la campaña Compartiendo Esperanza. Jesús viene pronto. Y ahora ahondemos hasta las bases de nuestro estudio para esta semana. Cuando puedan, consulten la página 12, donde encontrarán el sábado enseñaré. Con la lección de esta semana comenzamos un nuevo trimestre donde estaremos hablando acerca de la unidad en Cristo, tema que toma radical relevancia cuando se ve desde la perspectiva de una comunidad de creyentes como lo es la iglesia. El autor de la lección de este trimestre es el doctor Dennis Fortin, decano del Seminario Teológico de la Universidad de Andrews. La persona que se encarga del material auxiliar para el maestro es la doctora Wendy Jackson, que tiene un PhD en filosofía y que además es profesora de teología e historia cristiana de la Universidad de Avondale, Australia. Cuando estés frente a tu clase, recuérdale a cada uno de tus miembros los objetivos que el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación General tiene tras el estudio de esta semana. Revisa los objetivos saber, sentir y hacer del folleto de maestros y comunícaselos a los alumnos de una manera eficiente. Hablemos brevemente de la nueva metodología que estamos utilizando en el repaso de la lección cada sábado, que es el ciclo del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una metodología para preparar clases que utiliza la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la enseñanza doctrinal de la escuela sabática. Consta de 4 etapas fundamentales que son motiva, explora, aplica y crea. Lo que se busca con estas 4 fases es seguir la secuencia natural mediante la cual aprende el cerebro humano. Cuando el encadenamiento de estos 4 pasos se da con éxito, se fijan los conceptos en la mente humana de manera profunda y permanente. Esto para nosotros como maestros es extraordinario porque no solamente se trata de dar una clase frente a unos alumnos, se trata de ayudar a que los caracteres de ellos se edifiquen a la semejanza del carácter de Cristo. Comencemos con la primera etapa del ciclo del aprendizaje llamada motiva. Esta fase le muestra al alumno por qué es importante esta lección para él. Además, nos sirve a nosotros como una manera maravillosa para introducir nuestra lección. Afortunadamente, la encargada del material auxiliar para el maestro ha hecho este trimestre un trabajo excepcional y tú vas a encontrar bajo la sección motiva el subtítulo Diálogo Inicial. Tanto en esta como en todas las lecciones del trimestre, ella cuenta algunas experiencias que nos permitirán posteriormente
comenzar nuestra lección con ciertas preguntas de análisis y de diálogo. En el caso específico de la lección de esta semana, el diálogo inicial lo encontrarás en la página 13 de tu folleto de maestros. Allí se nos cuenta la historia de una novia que estuvo preparando la boda perfecta, pero que llegado el momento de la ceremonia, cuando todo aparentemente había salido como estaba planeado, repentinamente un incidente acontece, se arma una pelea y 16 personas terminan en la cárcel, incluyendo el novio que tuvo que pasar bajo presidio su noche de bodas. Lee esta historia en tu folleto de maestros, cuéntasela con emoción y detalles a los miembros de la clase y después dialoguen con las siguientes preguntas. ¿Qué impacto tuvo un solo acto sobre la relación entre quienes participaban en la boda? La otra pregunta es, ¿las cosas podrían haber sido diferentes si en lugar de haberse dejado llevar por las circunstancias, algunos de los invitados hubieran actuado como pacificadores? Finalmente, dile a los miembros de la clase que piensen en alguna cosa que ellos han planeado de manera detallada y que el acto de una sola persona lo arruinó todo. Después de eso, pregúntales, ¿cómo te sentiste? Y si los dejas hablar un poco, probablemente podrás luego terminar diciendo cómo crees que se sintió Dios cuando los planes perfectos que había hecho para la humanidad se vieron echados abajo por las decisiones de Adán y Eva. Con esto estará listo el ambiente para comenzar con la siguiente fase, que es Explora. La sección Explora es sencillamente analizar los conceptos más importantes de la lección, y cuando se planea se tiene que tener en mente el pensamiento: ¿qué necesitan mis alumnos saber de la palabra de Dios? La herramienta de ayuda que utiliza la edición del maestro es el comentario de la Biblia, y en esa se analizarán generalmente 2 o 3 de los puntos más importantes. El comentario de la Biblia para esta semana lo encontrarás en la página 13 de la edición del maestro de tu folleto de escuela sabática, y como dijimos, este tema de la unidad que se abordará durante todo el trimestre tiene como inicios cuál era el plan original de Dios para la raza humana. Obviamente para eso tenemos que ir al libro de los orígenes, el libro del Génesis, y allí encontraremos los 3 puntos importantes que esta lección abarcará. El primer punto de la lección se titula Fundamentos de Amor y de Unidad, y aquí vamos a analizar 2 cosas. En primera instancia, nosotros entendemos a Dios como una unidad de 3 personas. El hecho de ser 3 personas distintas involucra que entre ellos debe haber una unidad perfecta para poder dirigir y gobernar el universo. Te va a resultar muy útil leer con la clase Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Enfaticen los plurales. Entonces dijo Dios, hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Cuando ustedes enfaticen eso, notarán que Dios está hablando en plural, haciendo entonces claro que Dios no es una sola persona, sino más de una, y que para la creación entró en unidad de pensamiento. A lo anterior lo podríamos llamar la unidad de la deidad, pero a lo siguiente le podemos colocar como título la unidad del amor. Si ustedes leen con la clase Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7, 8 y 16, encontrarán que se repite una misma frase y es Dios es amor. Después de enfatizar esa frase repetida en estos 3 versículos, pregúntale a la clase ¿qué relación hay entre el amor y la unidad? Permítelos conversar al respecto, y después de eso también podrías añadir ¿qué otros aspectos del carácter de Dios son importantes para lograr la armonía y la unidad? Ahora entramos en el segundo punto de nuestra lección, y es la interrupción de esa armonía a lo que nosotros llamamos unidad, que está en Génesis capítulo 3, el texto bíblico que nos habla de la caída.
Yo resaltaría 3 cosas que se rompieron cuando entró el pecado a este mundo en relación con la unidad. En primera instancia, la relación de unidad con Dios. En segunda instancia, nuestra relación de unidad entre nosotros como seres humanos. Y en última instancia, la relación de unidad entre la raza humana y el resto de la creación. Hablemos de la ruptura de nuestra unidad con Dios. Pregúntale a la clase cuál es el primer síntoma que ellos ven después de la caída que nos muestra la ruptura de la relación de unidad entre los seres humanos y Dios. Déjalos opinar al respecto, pero luego de que conversen el tiempo adecuado, lee con ellos Génesis capítulo 3, versículo 8, donde se notará que Dios viene a buscar al hombre y él se esconde de él. Esto manifiesta de manera clara que la relación de unidad se ha roto con nuestro Dios. En segunda instancia, nosotros podemos analizar cómo la relación de unidad entre los seres humanos también se rompe. Y hay 2 cosas en las que podemos ver este acontecimiento. Número 1, cuando Adán y Eva están siendo cuestionados por Dios sobre su caída, Adán le echa la culpa a Eva de lo que él ha hecho y Eva se disculpa señalando a la serpiente. Noten que lo que antes era una relación de estrecha unidad entre la pareja, ahora se rompe, ahora se desvincula y cada uno de ellos quiere echarle la culpa al otro. Para esto pueden leer Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. Lo otro que nosotros podemos analizar en cuanto a la ruptura de la unidad es en la historia de Caín y Abel, los primeros descendientes de nuestros primeros padres. Algo que me gustaría que enfatizaras mucho, si vas a tocar ese tema en la lección, es que lo que debió haber unido a Caín y Abel fue en realidad lo que ocasionó la ruptura de su relación, y es el aspecto religioso. Podrías preguntarle a la clase, ¿cómo algo que nos debiera unir, como es la religión, está haciendo que nos dividamos? Y para finalizar el punto número 2, podemos hablar que la relación de unidad se rompió también entre los seres humanos y el resto de la creación. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19 nos hablan de manera especial al respecto. Después de leer este versículo, dedica un par de minutos a hacer una lista con la clase de las cosas que afectaron nuestra relación con el resto de la creación. Pero el libro de los Orígenes no solamente nos habla del plan original de Dios para la raza humana, un plan de unidad, un plan de relaciones, y después pasa a contarnos acerca de lo que el pecado hizo con ese plan original. El libro del Génesis posteriormente nos habla de la historia de Abraham y el pueblo de Israel, lo que nos lleva a pensar en el punto número 3, la restauración de lo perdido que viene con el proyecto divino del plan de salvación. Podría ser muy buena idea leer Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Génesis 12 nos habla del llamado de Dios a Abraham, pero los versículos 2 y 3 nos muestran 2 cosas muy interesantes que Dios le dice a su siervo en el momento de llamarlo. En primera instancia le habla que él va a hacer de Abraham una nación grande. En segunda instancia le dice que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Lo de la nación grande lo cumple por medio del pueblo de Israel, un pueblo a quien Dios llamó para manifestar su carácter a las naciones circunvecinas. Y lo de ser una bendición para las familias de la tierra lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Tras haber dejado esto claro ante la clase, invítalos con la siguiente pregunta a la participación. ¿Cuál es la razón por la que Dios eligió a Israel y por la que envió al Señor Jesucristo? Probablemente muchos de ellos podrán compartir sus ideas, pero si es necesario, lee Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 8 y repite con ellos Juan 3:16. En ambos versículos se nos da la misma respuesta para los 2 casos. Dios llamó a Israel y envió a Jesús por amor a nosotros. Y esto nos va a dar la extraordinaria oportunidad delante de la clase de enfatizar que el amor produce unidad. Termina con esto y deja el ambiente preparado para la siguiente fase del ciclo del aprendizaje.
Hasta este momento ya hemos hablado acerca de la importancia de la lección y de los conceptos más importantes. Ahora nos corresponde hacer que los miembros incorporen en sus vivencias esos conceptos. Por supuesto, la sección Aplica nos va a ayudar a esta incorporación mediante preguntas abiertas que generen participación, pero principalmente que apliquen a la vida los conceptos aprendidos. Afortunadamente, la lección de este trimestre está cargadísima de preguntas de aplicación que tú las puedes encontrar, por ejemplo, en el material auxiliar para el maestro en la sección Aplica, en la parte que está subtitulada Preguntas de aplicación. Ahí encontrarás 6 o 7 preguntas y escoger de ellas las que mejor te convengan para la clase. Pero no solamente tenemos estas posibilidades, también en la lección de cada viernes bajo el subtítulo Preguntas para dialogar encontraremos una muy buena beta de preguntas de aplicación que generará participación en los miembros de la clase. Como si esto fuera poco, hay 2 lugares más para extraer preguntas de aplicación y una de ellas es en el bosquejo de la lección en la parte del sábado enseñaré, y a lo largo de toda la semana en la lección del alumno siempre vas a encontrar 1 o 2 preguntas que van a generar participación. Alguna de ellas la vas a identificar porque dice comparte tus respuestas el sábado con la clase. Personalmente quiero recomendarte estas 4 preguntas de aplicación para esta semana. Número 1, ¿qué pasos prácticos podemos dar para ayudar a subsanar las divisiones que nos perjudican dentro de la iglesia? La pregunta número 2 es, ¿de qué manera personalmente puedo ser un mejor testigo del amor de Dios y de su deseo de armonía? Lo tercero en estas preguntas de aplicación tiene que ver no tanto con una pregunta en sí, sino con el análisis de la siguiente cita de Elena White, que está en la página 172 del matinal Nuestra Elevada Vocación. El argumento más convincente, dice la escritora, de la misión de Cristo que podemos dar al mundo debe encontrarse en la, escucha esto, perfecta unidad. Nuestro poder para salvar las almas estará en proporción con nuestra unidad con Cristo. Analiza con la clase esta cita del Espíritu de Profecía. Finalmente, yo te invito a que le preguntes a la clase qué paralelos podemos nosotros encontrar entre el llamado de Dios al pueblo de Israel y lo que hizo por ese pueblo, y el llamado de Dios a nuestra iglesia y lo que ha hecho por ella. Y para terminar el ciclo del aprendizaje, debemos hacerlo con la sección Crea. ¿Qué puedo hacer con la palabra de Dios? El material auxiliar para el maestro, en este caso en la página número 16, muestra varias actividades que podemos realizar. 2 de ellas son grupales, 2 de ellas son individuales. Mi consejo personal es que le dejes una tarea a los miembros de la clase. Escoge entre las 4 opciones que hay allí. Como tarea para esta semana yo me quedaría con lo siguiente. Pídele a los miembros de la clase que cada uno de ellos elija una relación que le gustaría mejorar. Luego, diles que el siguiente paso es orar por esa relación. En tercer lugar, invítalos a que escriban una lista de 5 cosas que les pueden ayudar a ellos a dar un mejor testimonio cristiano con respecto a la relación por la que han estado orando, y que de esas 5 cosas, antes del viernes, realicen 3. Al terminar el ciclo del aprendizaje, solo nos resta concluir con la lección, y esto lo podríamos hacer con el resumen de la página 12 o diciendo algo como esto. Esta semana vimos que Dios tenía un plan original para la humanidad. El pecado interrumpió ese plan original, pero el Señor tiene un proyecto de salvación en el cual la iglesia es su representante para la reconciliación del mundo. Y con esto hemos llegado al final de Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Para nuestro equipo es realmente importante dejar en tu mano algunas herramientas que te podrán ayudar para conducirte en la lección de este sábado.
Recuerda lo que Efesios 4, 11 y 12 nos dice, y es que como maestros tenemos la oportunidad de edificar el cuerpo de Cristo. Reciban un fuerte abrazo y recuerden seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.